Somos el equipo 6 y a nosotros nos tocó el tema de señalamientos y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Ubicación del banderero. Para la seguridad del banderero, este se debe ubicar en el hombro o en el acotamiento de la carretera y desde ese lado debe controlar el tránsito y debe estar ubicado a una distancia de 30 y a veces varía a 200 metros. Eso depende del alineamiento vertical y horizontal de la vialidad y también de la velocidad de operación de la misma. Nos dice que bajo ninguna circunstancia el banderero debe pararse sobre el carril abierto al tránsito o sobre el centro del carril. Eh, Después de detener el tránsito debe permanecer en el hombro o contornamiento de la carretera. Sin embargo, si la visibilidad del banderero ha sido obstruida por el primer vehículo, el banderero puede avanzar hacia el centro del carril solamente después de haber detenido el primer vehículo. Este, pues para que pueda pasar al centro del carril, lo primero que debe de hacer es detener el auto o el tránsito de un lado y solamente así va a poder proceder a pasar al centro del carril. Hay algunas indicaciones para protección del banderero, son cuatro y esas nos dicen que siempre detener el tránsito desde el hombro o el acotamiento de la carretera o fuera de la circulación en veredas urbanas antes de entrar al carril del tránsito. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Mirar detrás para ver si se acercan vehículos en dirección opuesta. Esto es en carreteras que tienen dos sentidos, ambos sentidos. Quedarse en el mismo carril de tránsito detenido, nunca cruzar al carril adyacente. Aquí nos dice que para poder cruzar hacia el otro carril, bueno, si es que se tiene que cruzar, primero se tiene que estar detenido la circulación de un sentido de la carretera. Y de preferencia no cruzar, pero si se tiene que cruzar, primero tiene que estar detenido el tránsito. La última indicación nos dice que regresar al hombro o acotamiento de la carretera antes de permitir continuar el tránsito. Los cercos son unos dispositivos hechos de cintas o mallas del mismo color que los conos. Estos se ocupan para delimitar la zona de construcción o de reparación y estos deben ser este, flexibles y deben ser resistentes a la intemperie, de tal manera que no causen algún daño a la carretera o a los vehículos, incluso a los peatones. El retiro de los dispositivos de canalización. Nos dice que automáticamente cuando se entrega una obra, se tiene que retirar la señalización inmediatamente y estos son encargados, por ejemplo, si la obra la construyó el gobierno, pues el gobierno es el encargado de retirarla y si la construyó alguna constructora privada, pues esta los debe retirar. Instalación y retiro del señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. El tiempo durante el cual se debe señalar una obra es variable. Los dispositivos necesarios serán colocados antes de iniciar cualquier trabajo y serán retirados inmediatamente después de cumplir la obra. Esto ya lo habíamos mencionado. Para iniciar cualquier tipo de obra o de reparación, de construcción en una zona vial, en una carretera, lo primero que se debe hacer es tener los señalamientos que se deben colocar a cierta distancia. Este, y también igual en esta parte nos dice que es responsabilidad, pues ya lo había mencionado, es responsabilidad de las constructoras o del gobierno en su caso, es de la colocación y el retiro de la misma. Acá hay unas condiciones que deben cumplir los responsables de poner estos señalamientos. No iniciar ninguna reparación o construcción sin disponer de señales necesarias para el tipo de obras que se va a ejecutar. Situar y conservar adecuadamente las señales. Esa indicación es pues más para ellos, porque es en las condiciones en que se encuentra el señalamiento. No obstruir la visibilidad de las señales, pues esto es muy importante porque de nada serviría colocar las señales si se obstruyen.
y no cumplen esa función. Retirar inmediatamente los dispositivos empleados tan pronto haya terminado el motivo por el cual fueron colocados. Esto ya lo habíamos mencionado, que cuando se acaba una obra inmediatamente se debe de retirar los señalamientos. Situaciones urbanas. Mm, Acá nos dice que el tránsito en las zonas urbanas es de velocidad relativamente baja. Hay grandes volúmenes de tránsito. El espacio para hacer maniobras, pues, para estacionarse, generalmente para estacionarte, es muy reducido. Hay que hacer a veces vueltas frecuentes. Por ejemplo, para a veces para entrar a una calle tienes que darle una o dos vueltas a la cuadra, por eso depende por el tránsito. Movimientos cruzados cuando uno se va a cambiar de carril y un considerable número de peatones. Pues sí, como ya sabemos en las carreteras que están en las zonas urbanas, pues sí, siempre hay muchas personas. Las obstrucciones al tránsito serán particularmente a vehículos estacionados. Las provocadas por trabajos de construcción, conservación y reparación son más numerosas y variadas, incluyendo diversas actividades, tales como la ruptura de pavimento para ciertos trabajos, bacheo, riego de sello, marcas y estrechamiento por obstrucciones laterales. Pues eh, aquí igual nos dice que para hacer ese tipo de obras, lo más recomendable es que se hagan en horas de cuando no haya mucha circulación, pues generalmente es en horas de la madrugada, a veces se opta por trabajar para evitar la obstrucción del tráfico en el tránsito en el día. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la colocación de los señalamientos para protección de zonas viales. Este es un ejemplo en el cual la señalización es la señalización de un cierre de un carril en aproximación a una curva. La zona que se está reparando, pues se puede observar que está en la zona continua de la curva. Como en la parte de abajo se muestra que desde ahí se empiezan a colocar lo que son los señalamientos. El primer señalamiento es un señalamiento que nos dice que existe, se aproxima una en construcción o en reparación, y después nos sigue es un señalamiento de alto, reducción de velocidad, y después le prosigue un señalamiento que nos dice que hay hombres trabajando, y después hay otro señalamiento de reducción de velocidad o de alto, y ya viene un señalamiento que nos indica una curva próxima y después nos sigue un señalamiento en el cual nos dice que dos carriles se reducen a uno. Y por último, pues está un señalamiento de alto. Este otro ejemplo es un ejemplo de señalización del cierre de un carril en carreteras con arroyo vial de un carril por sentido de circulación. Pues aquí pues son de ambos sentidos este tipo de carretera y como ya vimos, la zona en reparación o construcción está delimitada por los cercos que ya habíamos mencionado y tiene el mismo patrón en los señalamientos, en cómo siguen los señalamientos. Primero está uno que nos avisa que hay una obra en construcción y después están los señalamientos que ya hemos mencionado. Ejemplo de señalización de cierre de un acceso a una intersección. En este crucero, pues en una calle hay una zona en reparación, pero desde la esquina se pusieron señalamientos para que el mismo carril, pero antes se puede observar que no se puede pasar por ahí. Y en los carriles adyacentes de igual forma existen señalamientos incluso para evitar que se meta ese carril y eso sería todo por parte de mi explicación.